aprovechar, vamos a orar unos minutitos. Vamos a pedir al Señor que en su misericordia nos esté guiando y ayudando. Señor, te damos gracias por este hermoso día que hemos pasado. Gracias por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, por todas las cosas que día a día tú haces en nosotros. Tu Espíritu Santo obrando, operando, enseñándonos, guiándonos. Te pedimos que en esta noche tú nos auxilies, que nos permitas leer y entender algo en tu palabra, Señor, que cada uno sea ministrado y enseñado de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la multiforme gracia tuya, Señor mío. Tú operas en cada uno de acuerdo a lo que necesita. No nos acercamos delante de ti en nuestro propio nombre o en nombre de una denominación, sino en el nombre de tu amado Hijo Jesús nos acercamos a ti, confiando que mediante Él tenemos entrada delante de tu trono de la gracia, Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a, si quieren acompañar, a abrir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Lleva por título ahí el paralítico de Betesda. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Es lo que vamos a estar analizando esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén. Después de leer todo, vamos a ir analizando versículo por versículo, a ver que
el Señor nos puede ir mostrando y enseñando. Comienza diciendo el capítulo 5, después de estas cosas. ¿A qué se refiere después de estas cosas? Estuvimos viendo en nuestros estudios anteriores, ¿verdad? Cuando Jesús decía que le era necesario ir de Judea a Galilea y que le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Y que Jesús pasó por Samaria y se encontró con la mujer samaritana al lado del pozo, que le habló a esta mujer samaritana. Esta samaritana le avisó a los hombres del pueblo. Los hombres del pueblo vinieron junto a Jesús y le rogaron que se quedase 2 días con ellos ahí. Jesús les predicó durante estos 2 días y muchos creyeron. Después de estos 2 días Jesús siguió su camino, se fue a Galilea, de donde él había crecido, y ahí también la gente le recibió porque había visto los milagros que él había hecho en la fiesta en Jerusalén. Y vemos ahí que decía que él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente, pero como vimos en el estudio del última reunión, que Jesús había sanado al hijo de un noble, ¿verdad? Que hizo ese milagro sanando al hijo del noble. Y después de esto, bueno, Jesús volvió otra vez hacia Judea, y ahí a eso se refiere después de estas cosas, después de ese viaje que hizo, después de ese encuentro con la samaritana, después de ir a su lugar donde creció, después de sanar al hijo de este noble. Bueno, entonces él volvió hacia Jerusalén. Entonces dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Los judíos tienen varias fiestas. Hay 7 fiestas principales de los judíos. Después ellos todavía agregaron más fiestas. Y acá no especifica cuál de estas fiestas, simplemente dice que una de las fiestas de los judíos. Y como muchas veces ya recalcamos, vemos que Dios es un Dios que le gusta la fiesta, que le gusta que el pueblo se alegre en su presencia, le gusta que el pueblo goce. Dios nos hizo para gozar especialmente de su compañía, de su presencia, de sus bendiciones. Pero a causa del pecado nos alejamos, ¿verdad? Eso hizo que entrase el pecado, y el pecado trajo tristeza, trajo muerte, trajo desgracias, enfermedades, trajo que toda la creación se destabilice, se desregule, entre bajo maldición. Pero Dios es un Dios que le gusta hacer fiesta, le gusta que su pueblo se alegre. Vemos que en la fiesta de la Pascua ellos debían reunirse, debían alegrarse, comer, tenían que celebrar durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las enramadas también tenían que ir a acampar toda una semana y alegrarse delante de Dios. Vemos varias fiestas. Acá no especifica cuál de las fiestas, pero simplemente dice una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas cerca del templo. Si estamos un poquito familiarizados o leímos un poquito sobre el Antiguo Testamento, sobre la dedicación del templo, en el templo se hacían muchos sacrificios, ¿verdad? Y a la mañana, a la tarde, la gente llevaba para alegrarse, hacía sacrificios de ovejas, bueyes, de todo, ¿verdad? Y bueno, había un lugar donde estas ovejas se depositaban, ¿verdad?, para los sacrificios. Y era este lugar, por lo visto que en este lugar estaba la puerta de las ovejas, por donde las ovejas se estaban ahí para los sacrificios, ¿verdad? Cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, una traducción bastante probable, es lugar o casa
de misericordia. Betesda, lugar o casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Esta referencia, especificando que tenía 5 pórticos, hay varias explicaciones posibles o probables. La que a mí me parece más atinada, más acertada, es sobre de que el 5 representa el número de la gracia. En la Biblia hay números que representan cosas. Por ejemplo, 3 es la Trinidad. El 4 es el número de la creación. El 5 es el número de la gracia. El 6 es el número del hombre. 7 es el número de la perfección. Y así, varios números. 10 es el número de la totalidad. Entonces, en el lugar de las ovejas, un estanque llamado Betesda, lugar de misericordia o casa de misericordia, 5 pórticos, el 5 representando la gracia de Dios, ¿verdad? Un lugar muy significativo. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense los enfermos ahí, imagínense que el agua se empieza a mover. Carrera Bozá, ese no es nada, ¿verdad? Fórmula 1 o rally, el rally mundial. Imagínense los enfermos. Ahí no hay nadie que decía, bueno, las damas primero o no. Ahí cada uno, como podía, trataba de entrar, porque todos alguna vez estuvimos enfermos ya, ¿verdad? Y sabemos lo que es estar enfermo. No es algo agradable. Estanque. ¿Qué es un estanque? Es como una piscina. Es una pequeña piscina. Realmente también se creía que, por el nombre también, que eran 2 piscinas. Eran 2 piscinas gemelas. ¿Y el pórtico es la puerta? El pórtico sería así, como un portón. Los portones, ¿verdad? Que tenían arriba como un arco, ¿verdad? Eso sería un pórtico. Simplemente que para llegar al lugar había como en vez de puertas, ¿verdad? Había como arcos, ¿verdad? Había columnas y arcos, pórticos. Eso es un pórtico. Y bueno, cuando se movía el agua, era una carrera. Y encontramos que Jesús vio acá, cita 3 clases de enfermos. Está ciego, ¿dónde está? Una multitud, ciegos, cojos y paralíticos. El ciego, bueno, el ciego no ve, pero el ciego se puede mover, puede correr, puede moverse rápido. El cojo cojea, anda rengo, pero anda, ¿verdad? Pero el paralítico está ahí y no se puede mover. Entonces, de los que se apuraban para entrar al agua, el que más desventaja tenía era el paralítico, porque no podía moverse. Por más que veía o escuchaba que el agua se movía, los otros ya se le adelantaban, porque como él no se podía mover, entonces era prácticamente uno de los peores ahí, el que en peor circunstancias estaba. Por lo visto que sucedía algo ahí. Por el contexto que leemos, este hombre que estaba 38 años, alguna vez ya vio moverse el agua y alguna vez ya se adelantaron a él, ¿verdad? Y él vio que sucedía esto. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Varias veces Jesús, o siempre Jesús,
le pregunta a la gente, a un ciego, ¿qué querés que te haga? A este paralítico le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Por qué esa pregunta? ¿Acaso un paralítico no va a querer ser sano? ¿Acaso un ciego no va a querer recibir la vista? Pero misteriosamente, no siempre la gente en realidad quiere su sanidad. Muchas veces le molesta ese impedimento físico, pero también a causa de ese impedimento físico, a causa de esa enfermedad, recibe compasión de la otra gente, recibe atención, y muchas veces la gente se vuelve adicta a esa atención o a esa compasión. Se autocompadece y le gusta recibir compasión. Por eso, inclusive ese síndrome podemos ver muchas veces al hablar con la gente. Empezás a hablar con la gente y esa gente empieza a decirte, ay, yo sí, a mí luego no me salen las cosas. Todo negativo te cuenta, como para que vos te compadezcas de esa persona. Es una enfermedad, un mal psicológico. Entonces Jesús le hace esta pregunta para que esta persona piense, recapacite, ¿verdad?, en su situación. Y vos querés salir de esto. ¿Qué querés? Entonces Jesús le pregunta en el versículo 8, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dice este hombre? Sí quiero. No. ¿Qué le dice? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Señor, yo pobrecito, estoy solito acá, no tengo parientes, todos me dejaron, habrá tenido solamente parientes, primos, padres, ya no sabemos, con 38 años tal vez sus padres murieron, eran muy ancianos, pero no sabemos, no dice. Pero ¿qué dice él? Pobrecito, no tengo nadie que se preocupe por mí, no tengo nadie que me cuide, no tengo nadie que me ayude. No responde que quiere ser sano, simplemente empieza a autocompadecerse y lamentar su situación. Eso es muy típico de nosotros, querer autocompadecernos, es algo muy típico de nosotros. Entonces este hombre, en vez de decirle, de ponerse y bueno, sí Señor, no, empieza a decir los problemas. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, ahora, ¿andar a dónde? Jesús le dice, levántate, agarra tu cama y anda. ¿Pero a dónde iba a ir? Si este hombre justamente estaba diciendo recién que no tiene nadie, a nadie. Pero este hombre se levantó y anduvo. ¿Y a dónde se fue? Más adelante vemos a dónde se fue. Porque Jesús le volvió a encontrar. ¿Y a dónde le encontró? Estuvimos leyendo recién. En el templo. En el templo. Amén. Este hombre supo hacia dónde ir. Podía agarrar, levantarse y irse, no sé, ir a mironear un poco el paisaje, irse al campo, irse a un arroyo, ir a bañarse en el arroyo, tal vez buscar algún pariente y ir a saludarle o no sé. Pero este hombre se levantó y tuvo eso de ir a la casa del Padre, a la casa de Dios, porque ahí Jesús le encontró. Este hombre se levantó y supo a dónde ir. Levántate, toma tu lecho. Este hombre se levantó, anduvo y supo a dónde ir. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, era sábado. Estamos en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, ¡qué bien! ¿Hace cuánto tiempo estaba enfermo? Fuiste sanado. ¿Qué le dijeron?
es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Eso le dijeron. Un hombre, 38, yo tengo 52. 38 menos 52, 14 años. Toda mi vida prácticamente. Son de 14 años sano, 38 años paralítico, tirado, familiares no tenía o ya le abandonaron. Este hombre recibe una sanidad milagrosa. Después de 38 años se levanta. Al primer lugar donde va es al templo a reconocer que Dios, ¿qué le dicen en el templo? No te es lícito llevar tu cama. Esta gente, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es su prioridad? Los ritos, la religiosidad, la religión. Lastimosamente, tenían delante de ellos la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y qué veían ellos? Los ritos, la ley, la letra. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Quién le dijo el sanado? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. El que me sanó, el que manifestó el poder y la gloria de Dios, él fue el que me dijo: hace esto. Entonces, eso él tomaba como autoridad, inclusive refutándole a ellos lo que ellos le estaban diciendo acerca de la ley. Ustedes me dicen esto, pero hay algo grande acá, y esto grande acá, se ve que este hombre creyó. Igual que cuando se encontraron 10 leprosos con Jesús y los 10 le pidieron ser sanados, Jesús le dijo que vayan y se muestren al sacerdote, al templo. Y mientras los 10 se iban, los 10 fueron sanados. Pero solo uno volvió a dar gloria a Dios. Hay uno que sí creyó, hay uno que sí entendió quién estaba delante de él. Y este paralítico Betesda entendió quién estaba delante de él, aunque no le conocía, pero entendió por dónde iba la mano, entendió por dónde iba la corriente del Espíritu. Y eso muchas veces nosotros nos perdemos, porque no entendemos y no descubrimos por dónde va la corriente del Espíritu, y nos perdemos en legalismos, en religiosidades, en moldes, en formas, y nos perdemos la gloria de Dios, participar de la gloria de Dios por eso. Toma tu lecho ya. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Para qué querían saber esta gente? Para saber quién había manifestado la gloria de Dios. Más abajo vamos a, como leímos, ya sabemos que no era por eso. A ellos no les interesaba quién había manifestado, por qué canal se había manifestado la gloria de Dios, las obras de Dios. A ellos lo único que les molestaba que eso se hizo en sábado, lo único que podían ver. Algo ya entendió, así como nosotros. Nosotros entendimos algo y entendemos algo, pero a medida que perseveramos en la fe, perseveramos en el Señor, vamos entendiendo cada vez más y vamos conociendo cada vez más y cada vez mejor. Y si nos quedamos, nos quedamos, pero debemos seguir. Nosotros no somos de los que nos quedamos, debemos continuar, tenemos una carrera por delante, como dice Pablo. No el hermano Pablo, sino el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Por qué? Porque no sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Una característica muy notoria de Jesús. Jesús hizo este milagro, se manifestó la gloria de Dios y Jesús se apartó. Es tan
contrario a lo que hacemos generalmente los hombres. ¿Qué pasa si nosotros oramos por un paralítico de 38 años y este hombre se levanta y empieza a caminar? Lo más probable es que vamos a quedarnos ahí para recibir muchas gracias. Vamos a esperar que nos den muchas gracias. Vamos a esperar que la gente nos aplauda. Vamos a esperar que venga Canal 7 o Canal 9 a filmar el gran milagro y poder dar una entrevista. Porque generalmente somos adictos al reflector, adictos a la fama. Queremos ser notados, queremos ser reconocidos por las cosas que Dios hace en nuestra vida. Nos gusta que la gente venga y nos felicite. Ay, pero qué bien que predicó, qué bien. Y eso es, muchas veces fomenta el orgullo. Por eso debemos cuidar ese tema. No perjudicar, porque es muy de nosotros que nuestro corazón se quiera enorgullecer, se quiera engreír. Entonces, cuando Dios nos permite hacer algo y la gente viene y nos reconoce, es muchas veces una lucha para el orgullo. Y vemos que Jesús sana a este hombre y se apartó. Ni este hombre ya no sabía quién era el que le sanó. Ni la multitud, por lo visto, no se dio cuenta. Muchas veces Jesús vemos haciendo sanidades, haciendo milagros y encargándole a la gente, mirá, no le vaya a contar nomás a nadie. Porque Él no buscaba fama. Él no buscaba el aplauso de la gente. Él simplemente buscaba hacer la obra de Dios y manifestar la gloria de Dios y que la gente recibiese la misericordia de Dios. Él no esperaba a cambio aplausos ni fama. Jesús huía de la fama. De eso debemos aprender nosotros, no buscar fama. Es más, tratar de mantenernos siempre que la gente no vea que somos nosotros los que hicimos. Aunque nos molesta. Cuando nosotros barremos la iglesia, ¿verdad? Yo vengo tempranito y barro la iglesia. Y barro hasta la puerta, toda la basura. Y justo ahí tengo que irme a algún lado y justo el hermano Pablo termina de barrer y justo viene el pastor y después le felicita al hermano Pablo. El hermano, hoy viene el hermano Pablo. Yo soy el que barrí toda la iglesia, pero le felicitaron a otro. Nos molesta y nos duele y nos ofende. ¿Por qué le felicitaron a él si fui yo el que hizo? Y ese es nuestro orgullo. No estamos haciendo para Dios, para la gloria de Dios. Buscamos ser vistos por los hombres. Eso es normal de nosotros los hombres, que buscamos eso y nos duele cuando la gente no nos reconoce. Y ahí vemos cómo Jesús, cuando que él realmente sí merecía los aplausos, él sí merecía, pero él se escapaba de eso. Y eso tenemos que aprender nosotros. Como dice, hace tus oraciones y tu limosna que sea en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Pero esa humildad. Algún día esperemos tener. Esperemos que algún día logremos tener esa humildad todos. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, bueno, ahí vemos que Jesús le encuentra y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Probablemente esta enfermedad vino a causa de algún pecado. Los pecados nos traen enfermedades. Si nos dedicamos a la borrachera, nuestro cuerpo se resiente y se enferma, nuestro hígado se enferma, bien natural. Si fumamos demasiado, nuestro pulmón se va a resentir. Si comemos demasiado, nuestro organismo se va a resentir, nuestra presión se va si comemos demasiadas cosas.
y muchos otros pecados que hacen que nuestro cuerpo se resienta, trae tristeza, pueden ser enfermedades venéreas. Entonces, probablemente tal vez no sabemos qué tipo fue a causa de algún pecado que le trajo esta enfermedad a este hombre. Y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, ve y no peques más. Este hombre vio la gloria de Dios, entendió, se ve que entendió, porque al primer lugar que fue al templo. Cuando fue confrontado por los religiosos de que él no debía llevar su lecho, él dijo, bueno, el que me sanó, él me dijo, hace esto. ¿Y quién es él? No sé. Ahora Jesús se le manifiesta otra vez a él, se encuentra con él y mira, sos sanado, no peques más. ¿Qué pecado? El principal pecado. Juan 3, 18 y 19. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree tiene la vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Este es el peor pecado. Este es el pecado que te lleva al infierno, el rechazar a Jesús, el no creer, y es lo que te salva, la fe en Cristo Jesús. Este hombre vio la gloria de Dios, entendió que había algo grande. Jesús se manifestó a él y le dijo, mira, estás viendo la gloria de Dios, no vaya a dejar de creer, no peques más, no vaya a dejar de creer, porque si crees, recibiste, Dios se te está manifestando la gloria. Yo te estoy hablando contigo, sabes quién soy ahora, no peques más, no vaya a dejar de creer, para que no te venga alguna cosa peor. Como dice, el que no cree ya ha sido condenado. La religión quiere, es un trabajo de afuera hacia adentro. En la religión el hombre trata de llegar a Dios. ¿Cómo? Corrigiendo su carne, haciendo un esfuerzo para dejar de mentir, haciendo un esfuerzo. En la gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da vida en nuestro espíritu. Es como un aceite, el aceite que debe fluir hacia afuera. En la gracia, la regeneración empieza por adentro. Nosotros somos tres. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora en nuestro espíritu, que es la parte más interna nuestra. Es como en el templo. En el templo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? No estaba en el atrio y no estaba en el lugar santo. Estaba en el lugar santísimo y solamente ahí. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? Los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo solamente el sacerdote cada tanto también. Entraban sacerdotes a poner incienso, a cambiar el pan. La gente tampoco no entraba. Solamente el sacerdote. El atrio sí tenía contacto con la gente, el atrio exterior. Pero esto era ya después de Jesús. No, antes de Jesús. En el templo.
Y nuestro cuerpo es como ese templo que le tiene a Dios. Nuestro cuerpo tiene contacto con el exterior, con la gente. Nuestra alma está adentro, es como un lugar santo. Y nuestro espíritu es como un lugar santísimo, donde mora Dios. Y eso tiene que ir hacia afuera. La salvación tiene que empezar a ganar nuestra alma. Con paciencia ganaréis vuestras almas. La salvación no se obtiene con paciencia, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero cuando habla de paciencia, está hablando del alma. Ese es el trabajo del Espíritu Santo fluyendo hacia nuestra alma, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a mirar un poquito Proverbios 19:3. Proverbios 19, versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre toma malas decisiones, el hombre se aleja de Dios, después empiezan a irle mal las cosas, empieza a meterse en problemas y le culpa a Dios otra vez. La insensatez del hombre tuerce su camino, después contra Jehová se irrita su corazón. Dice Jesús a que no te vengan cosas peores. Permanece firme en el camino del Señor, permanece cerca, seguí creyendo, que no te vengan cosas peores. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Siente que ellos puedan alegrarse también y reconocer también a Jesús, ¿verdad? Como la reacción de ellos, alegrarse por la sanidad, alegrarse porque al fin había venido otra vez un profeta, un hombre de Dios. Versículo 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas el día del reposo. En otra ocasión Jesús le dijo: ¿qué se debe hacer el día del reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Acaso no era necesario, aunque sea día de reposo, desatar a esta hija de Israel, esta hija de Abraham, de la atadura de Satanás y dejarle ir libre, aunque sea día de reposo? ¿Quién de ustedes no le da agua a su animal? O si se cae en un pozo o en una zanja, su ovejita no se va y le saca, aunque sea día de reposo. Usar de misericordia. Misericordia quiero, dice Dios, no sacrificios. Misericordia. Porque yo soy un Dios misericordioso. Y nosotros también debemos aprender a ser misericordiosos. Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto tiene que ver con una doctrina que se llama aceidad, la aceidad de Dios. La doctrina de la aceidad habla de que Dios subsiste por sí mismo. Dios no necesita de nadie. Él nunca fue creado. Él es pleno, Él es feliz. Antes de que haya creación, Él era feliz, Él se sentía satisfecho consigo mismo. Él no es que estaba solito, no se sentía solito antes de la creación. Él es autosuficiente y todo lo demás depende de Dios para subsistir. Vamos a mirar solamente rápidamente un versículo en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. El libro de los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas para subsistir necesitan de Él. Dios mantiene con la palabra de su poder la vida y todas las cosas. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Papá, hasta hoy trabaja, Él todos los días trabaja las 24 horas. Todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Y Jesús dijo, bueno, es mi papá. Y todavía eso más le hizo enojar a ellos. Mi Padre, el que trabaja hasta ahora, es el que sustenta todas las cosas. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Qué lastimosa esta ceguera espiritual, teniendo ellos delante de Él al autor de la vida, al que sustentaba todas las cosas, y no reconocerle. Lo que estábamos hablando hoy de reconocer nosotros el mover del Espíritu, no ir de contramano a las cosas de Dios, no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos de permitir ser atentos, ser sensibles a que Dios nos pueda guiar en su voluntad. No encerrarnos en religiosidades, no encerrarnos en actividades, en legalismos, y realmente en espíritu y en verdad servir a Dios con sencillez de corazón y con fe, no esperando ver, no esperando que Dios nos muestre todo el tiempo prodigios, maravillas, milagros, sino simplemente pedirle a Él que podamos entender su voluntad y permanecer firmes, siguiendo en su gracia. Saber que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Amén. Hasta acá vamos a llevar nuestro estudio. Vamos a orar un momento. Te damos gracias por este momento que pudimos compartir todas las cosas que hemos hablado, las hemos hablado delante de ti. Te pedimos que tú nos ayudes a entender si algo hemos hablado de más. Te pedimos también que tú te lo lleves, y aquello que es útil, aquello que edifica, Señor, que realmente pueda hacerse carne en nosotros, que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, que no nos reunamos simplemente para adquirir conocimientos, sino día a día conocerte un poco más a ti, Señor Santo, conocerte a ti, tu amor, tu voluntad, tu gracia, conocer a tu amado Hijo Jesús y ser conformados a Él. En el nombre de Jesús.